¿Dónde vas, Turquía? La mayoría de los judíos turcanos viviendo hoy en Israel nos demandamos esta cuestión: Turquía, ¿dónde vas? Muchos de nosotros, nacidos en Estambul, Izmir, Edirne, Bursa y más, que nos engrandecimos en nuestra chiquez en la República Turca, estuvimos debajo de la influencia de los principios del kemalismo establecidos por el fundador de la República, Kemal Atatürk, padre de la nación. Cada de mañana decíamos en la huerta de la escuela, alineados en rangos sobre la clase a la cual perteneníamos, con una voz fuerte: soy turco, soy justo, soy laborioso. Y a la fin de este largo discurso ajustábamos: Atatürk, tú sos el más grande, oroso el que se siente turco. En clase, en las lecciones de historia y de compatriotismo, los profesores nos empezaban que la Turquía se fundó sobre los principios de la laicidad, que la religión y el Estado son separados. La creencia del pueblo es cosa personal y no debe de ninguna manera influenciar las decisiones políticas y administrativas. Además, nos empezaron la necesidad de la limpieza de la lengua, que durante años, gracias a las instituciones lingüísticas, purificaron el idioma de los verbos árabes y persanos, y de punto de vista técnica dieron lugar a verbos tomados de las lenguas europeas. La lengua, como lo sabemos, es la base principal de la cultura del humano. A través de la lengua y la religión, la influencia árabe en el Imperio Otomano fue muy grande. Hay historianos que dicen que Estambul mandó al Medio Oriente gobernadores y armada para turquizar a los autóctones árabes, más el contrario que evitó. La lista de las reformas hechas en este país es larga, sobre todo que Atatürk no solo trocó la grafía árabe en grafía latina, él dio fin al califato de los sultanes turcos, lo que quiere decir fin de la dominación religiosa del mundo musulmán. Así, en la Basílica Santa Sofía, fraguada por los bizantinos, que fue abultada en 1453 en Mezquita, la declaró museo, lo que no es el caso actual. Estos todos trocamientos fueron hechos en una periodo donde solo 25 millones de ciudadanos vivían en el país. El régimen de aquel tiempo era dictatorial. Los oponentes religiosos no podían levantar cabeza sin riscar sus muertes. Al empezar de 1952, con la democratización del sistema administrativo, las cosas trocaron. Las oraciones dichas en turco empezaron a ser recitadas en árabe, en la lengua del Islam. A poco más la población puyó, más el fundamentalismo islámico se expandió. Fin a que Necmettin Erbakan, político influente de los años 1990, creó la doctrina Vista Nacional, que fue adaptada por el poder actual de Tayyip Erdogan, que se hizo presidente ejecutivo entrocando la constitución del régimen del país. Hoy en día la población turca es cerca de 83 millones, con cerca 20% de fundamentalistas que quieren mismo que la situación antes del otomanismo religioso siga restablecido. El AKP, partido político de Erdogan, pretende que las teorías de venir atrás es asimilar la realidad actual, es tornar al Islam del tiempo otomano, enteramente contrario a lo que Atatürk miró de establecer.
una grande partida de los turcos blancos, occidentalistas, califican este movimiento religioso de fetichismo que se debe luchar después de cerca de 100 años de laicismo, donde nunca fue defendido la práctica de la religión. Ellos dicen además, aceptar de ir atrás es una manera de engañar el pueblo en mayoría poco instruido para convencerlo que la cultura árabe es parte de la cultura turca. En las televisiones, un puñado de pocos meolludos, escritores, gaceteros, investigadores y más, con sus habladeros, están días enteros maravillándose en haciendo la propaganda del islamismo político y de la cultura árabe. Esto representa un shock para nosotros judíos turcanos que miramos la Turquía de afuera. Sabemos bien que la influencia árabe hace pujar el antisemitismo y crea una enemistad en verso de Israel, no solo al nivel de los dirigentes turcos, mas mismo de la población de Anatolia, que nos demandamos si ellos reencontraron un judío en sus vidas. La Turquía, por supuesto, no debe de alejarse del Occidente. Sí mismo la Europa unida no la quiere en su seno. No deberá de ninguna manera alejarse de la civilización occidental tal que Atatürk la quiso. Erdogan, inteligente, mas discípulo de la doctrina de los hermanos musulmanes, deberá arrestarse de mezclarse de los hechos interiores de los países árabes o de ayudar organizaciones criminales como el Hamas y entender que los dirigentes del mundo civilizado, incluyendo mismo la China, no son bobos y saben muy bien que el Islam político nunca podrá conquistar sus países y dominarlos sobre los principios de su religión. Se lo acordaremos que ni en el Occidente ni en el Medio Oriente existe simpatía en verso a los turcos, achaques del pasado otomano. La sola excepción a este estado es la querencia de los judíos en verso a los turcos, que nunca se olvidaron de la hospitalidad de Bayazid, sultán otomano, les mostró en recibiéndolos en el XV siglo en sus tierras.